Desde el espacio exterior, los astronautas admiraron un hermoso planeta azul, la Tierra. El luminoso manto que nos envuelve refleja el color de los mares y de las tierras con sus plantas y sus animales, la vida. Señoras y señores, estamos viendo un cuadro. Estamos viendo unas imágenes que se deben a la imaginación de un pintor. Y este pintor retrata una secuencia de caza. La caza por parte del hombre rojo de la gran pradera americana, es decir, del indio, a la presa que le servía de alimento, a la presa que constituía su verdadero mundo, a la presa que permitía a los pieles rojas prosperar en la gran pradera de Norteamérica. Se preguntarán ustedes que por qué razón traigo yo aquí, a este programa de esta tarde, la imagen de los bisontes, esos gigantescos bóvidos salvajes, empujados, precipitados por los pieles rojas, en una cortadura, en un precipicio que hacía que estos colosos se mataran con objeto de que después los pieles rojas pudieran alimentarse. Pues bien, les he traído este cuadro, les he traído estas imágenes que constituyen, yo diría que uno de los más grandes éxitos de la pintura animalista, porque no habría otra manera de hablar y de cantar la epopeya de los pieles rojas de la gran pradera y de ese conocido Far West por las películas que solamente conocemos a través de la ficción. Porque este programa de hoy trata concretamente de la más inmensa, de la más enorme, de la más dramática de las matanzas que ha llevado a cabo el hombre mientras el hombre vive y habita sobre la tierra. Me refiero a la matanza de los bisontes americanos. Los bisontes americanos que ustedes habrán visto en las películas del Far West, los bisontes americanos que estoy seguro de que los niños asocian con el indio heroico y con el indio legendario, se movían como un mar gigantesco con mareas que subían y que bajaban de norte a sur, según el devenir de las estaciones, a través del inmenso espacio de las grandes llanuras herbosas de los Estados Unidos. Antes de comenzar el año 1700, se calcula que en esta inmensa pradera había unos 75 millones de bisontes. En el año 1905, solamente 2 siglos más tarde, no quedaban más que 21 bisontes salvajes en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo es posible, dirán ustedes, que en tan corto tiempo se pudiera matar, masacrar, nada menos que a 75 millones de animales, en los cuales los grandes machos arrojaban 1 tonelada de peso? Precisamente, queridos telespectadores, esto es lo que vamos a contar en este programa, que está dentro del ciclo de la degradación, de la muerte, de la agonía de la tierra, de los animales y de las cosas que el hombre ha quitado de la tierra, y que lleva el título de la Gran Matanza. Pero antes de ver las imágenes, me gustaría decirles que con el bisonte desapareció el indio de la gran pradera, que el orgulloso Cheyenne, el orgulloso Sioux, el orgulloso Comanche, que era el hombre del bisonte, que vivía de, por y para el bisonte, prosperó como una cultura paleolítica a la sombra de este animal que le servía de nutrición, que le servía de cobijo, que le proporcionaba calor, que le proporcionaba, yo diría, que hasta los elementos míticos y religiosos de su vida. Con el bisonte desapareció el indio. Así que vamos a asistir a las imágenes de una enorme y doble matanza, la del bisonte y la del indio. Pero el documental
va a ser más elocuente que mis palabras. Según las tradiciones de los indios de la Gran Pradera, cuando comenzó el mundo, no había animales vivos en la tierra. Todos los animales dormían. Estaban en un agujero, sumidos en un sueño profundo. Y entonces se despertó el primer bisonte. Este animal colosal echó a andar junto a sus compañeros porque acababa de ser creado por el gran Manitú. Entonces el gigantesco bisonte, andando solemnemente, se asomó a una ventana de roca desde la que vio el mundo recién creado. Miró hacia el sur y vio los cañones, vio los desiertos, vio los tremendos barrancos del sudoeste abrasado y no le gustó aquella tierra. Pensó que aquella tierra no era conveniente para la gran estirpe de los bisontes. Miró también hacia el desierto de Moabe, el valle de los monumentos, y enseguida el bisonte vio que aquella tampoco era tierra para un gran herbívoro. Era tierra hermosa, pero carecía de frescura y de vegetación. Allí no podrían vivir los bisontes. Siguió el enorme coloso mirando en su entorno y descubrió una inmensa llanura probada de hierba, verde, fresca, suculenta, nutritiva hierba. Y el bisonte se dijo: esta es mi patria y la de los míos. Aquí me vendré yo a vivir. Aquí traeré a mi estirpe. Y entonces los Pieles Rojas, que también acababan de salir de la mano de Manitú, dijeron: nosotros nos vamos a vivir donde viva el bisonte, porque este animal es grande, este animal es poderoso, este animal es noble, puede proporcionarnos carne para alimentarnos, pieles para vestirnos, estiércol para alimentar nuestro fuego y la gran aventura de la vida del noble y del poderoso cazador. Y así, queridos telespectadores, comenzó la historia del indio y del bisonte. Pero bueno será que les diga algo sobre la biología del bisonte. El bisonte es un animal herbívoro, se alimenta de hierbas y también de flores, ¿por qué no? Necesita abrevarse, beber, pero en la Gran Pradera no faltaban las lagunas y los ríos. Las hembras de bisonte traen al mundo a sus pequeños en primavera y mientras dura esta época de crianza no permiten que los grandes machos se acerquen a ellas. Los grandes machos, unidos en clanes masculinos, viviendo en apretados rebaños, esperan pacientemente a que llegue el mes de agosto y septiembre, cuando se unirán a las hembras. Entretanto, los bisontes se dedican a su deporte favorito, revolcarse, restregar su pesado lomo en la arena, en el suelo de la pradera. Esto es muy importante en el mundo de los bisontes porque de esta manera mantienen la pradera con un cierto grado de movimiento, airean al escarbar en el suelo, por ejemplo, las ciudades de los perritos de las praderas, y contribuyen en sus juegos y en sus movimientos no solamente a adiestrarse para futuras luchas, puesto que en otoño vendrá el mes de los duelos entre los titanes, sino que mantienen también en maravilloso y perfecto equilibrio ecológico la gran pradera. El bisonte está tan unido a la gran pradera norteamericana que al faltar este poderoso eslabón en la cadena de la vida, la gran pradera ha perdido su esencia. La gran pradera ha perdido su propio espíritu. La gran pradera ha perdido a los viejos luchadores que se enfrentaban ya desde terneros para aprender a luchar cuando se iban acercando los meses de las paradas nupciales. Pero como les decía, los bisontes en sí, los bisontes aislados, no hubieran significado nada. Los bisontes constituyeron para el Piel Roja no solamente una presa, sino un objeto de folclore. En sus danzas, los Pieles Rojas se ponían cabezas de bisontes, se ponían pieles de bisontes en los tobillos, usaban los cuernos, las pezuñas, todo lo que podía considerarse como el trofeo digno de un gran guerrero
obtenido a través de la presa de los bravos, el bisonte. Los pieles rojas tenían una vida muy fácil, puesto que entre los 75 millones de bisontes que les servían de presas, aunque ellos cazaban y nunca mataban más que lo que necesitaba una familia para comer, esto era una ley básica en la moral, en la economía, en la ética de los cazadores rojos de la gran pradera americana. Aquellos cazadores, como todos los cazadores primitivos, jamás mataban más de lo que necesitaban para comer. Podían vivir equilibradamente, noblemente, sin destruir el medio, en armonía con sus grandes enemigos, que eran a su vez sus mayores amigos, los bisontes. Cuando los españoles llevamos a América el más preciado de los regalos, el caballo, cuando los caballos descendientes de los de nuestros conquistadores se hicieron cimarrones, entonces el indio conquistó el caballo, se hizo un magnífico jinete y aprendió a cabalgar y utilizó el caballo para cazar mejor a los bisontes y para vivir en esta fantástica armonía con el mundo que le servía de presas. Qué asombroso, a través de las imágenes que acabamos de ver y a través de esta, en todo caso, sintética charla mía, puesto que se necesitaría todo un libro para hablar de los indios y de los bisontes. En realidad se han hecho centenares de películas, pero sin embargo, qué distinta es la realidad en cuanto al origen del bisonte y a lo que la fantasía de los pieles rojas, de los nobles bravos cazadores de la gran pradera, atribuía al origen del bisonte. Los bisontes, señores míos, habían llegado de Eurasia a través del istmo de Bering, en especies antecesoras de las que actualmente cazaban los pieles rojas. Y también como los bisontes, los pieles rojas llegaron a América, siguiendo seguramente a los bisontes y otros animales, hace, quién sabe, si 50 o 100.000 años, porque estas fechas todavía se discuten, a Norteamérica a través del istmo de Bering, y allí se transformaron en parásitos, valga la palabra, exclusivos del bisonte. Me refiero a los indios de la pradera, porque también había indios del bosque que cazaban otras presas. Entonces, el vivir de la caza de un poderoso animal, el vivir en un hábitat despejado, el ser necesario estar dotado de una constitución física poderosa para cazar bisontes, transformó al piel roja en ese héroe que desde luego yo en mi infancia consideraba por encima de todos. Ese Sitting Bull, ese mano amarilla, ese piel roja noble, que cuando pactaba su palabra era oro de ley. Ese piel roja indomable, que antes de dejarse arrebatar sus campos de caza, sucumbió, murió, desapareció. No dejó más imagen de su paso por el mundo que la grotesca imagen representada por los extras, muchas veces gitanos, con todos mis respetos hacia los gitanos, de las actuales películas del oeste hechas en los campos de Almería. Pero, para seguir hablando de lo que pasó después, cuando se acabó el paraíso de los pieles rojas, cuando hacia el 1700 llegaron los primeros pioneros anglosajones a la gran pradera, volvemos a las imágenes, si bien antes quiero enseñarles una lámina didáctica que nos va a orientar respecto a aspectos menos dramáticos, menos poéticos, pero que nos van a convenir para comprender mejor el mundo del bisonte. Miren ustedes, esta complejísima lámina, debida al bolígrafo, a la plumilla de nuestro colaborador Lalanda, representa con la gracia que les saberá estas cosas las implicaciones ecológicas del bisonte. El bisonte era el animal que con una mayor biomasa era capaz de transformar los elementos primarios productores, es decir, el vegetal, que atesoraba la energía solar, en energía viviente, en proteínas. El bisonte daba vida al piel roja que le cazaba. El bisonte daba vida al lobo que le cazaba. La carroña del bisonte daba vida a los buitres. El bisonte influía sobre la ecología del perrito de las praderas, que a su vez, y de otros roedores, que a su vez daba vida al mochuelo cavador, daba vida al ratonero, daba vida al turón de patas negras, daba vida al coyote. El bisonte, al comerse la hierba alta y dejarla más corta, permitía que vivieran mejor otros animales como los antilocápridos americanos, que no querían la hierba alta porque no veían a sus enemigos. A su vez mejoraba el terreno para la vida de los gallos de las praderas y de otros pajarillos como las alondras. En una palabra, el bisonte, que acababa devolviendo su estiércol para fertilizar la pradera, era el gran eslabón, el eslabón central en el mundo del lejano oeste, en el mundo de piel roja, en el noble mundo que seguramente duró 20, 30, 40 o 50.000 años,
hasta que una mañana apareció la primera carreta con los hombres del rifle. Vamos a las imágenes para ver lo que pasó. En las zonas más orientales del Far West se establecieron los primeros colonos. Los indios unas veces les recibieron a golpe de hacha, a golpe de tomahawk, defendiendo sus sagrados territorios de caza de lo que consideraban invasores. Otras veces confraternizaron con el colono, con el pionero, porque el pionero les traía cosas que necesitaban, como armas de hierro, armas de acero, mantas, aguardiente, y a cambio les pedía poca cosa, pieles, cosas que para los pieles rojas no tenían importancia. Pero la verdad es que acababan de entrar en contacto dos culturas netamente antagónicas. La cultura paleolítica del indio norteamericano, que llevaba miles y miles de años de aislamiento, y la cultura agricultora y pastora del colono. En un país donde vivían millones de bisontes, no se podían establecer granjeros ni pastores si no se mataba antes a los bisontes. En un país cuyos territorios de caza eran considerados como inviolables por los pieles rojas, no podía entrar un nuevo poseedor sin que llegara la guerra, la muerte y así, señoras y señores, en 200 años épicos, en 200 años en los que el ejército de los nacientes Estados Unidos de América se enfrentaron al pueblo más bravo, más tenaz, mejor estratega en su medio, comparable quizá únicamente a la caballería ligera de Gengis Khan, en 200 años desaparecieron los pieles rojas y desaparecieron los bisontes. Hubo tipos famosos como Buffalo Bill y otros cazadores profesionales de bisontes que estaban al servicio del ejército, porque fue precisamente el general Sherman quien pensó que si se mataba a todos los bisontes no tendrían más remedio que entregarse los pieles rojas, que la manera de combatir a los pieles rojas era exterminar los bisontes, matarles a todos, no dejar uno. Entonces el campo, la pradera, se llenó de profesionales que venían a matar a los bisontes. Y efectivamente, los orgullosos pieles rojas, los hombres que no conocían otro idioma más que el idioma del bisonte, los hombres que habían vivido durante miles de años de, por y para el bisonte, vieron asombrados, entristecidos, como si el gran Manitú les hubiera olvidado los huesos, los restos de sus sagrados bisontes, de los animales que les servían de alimento, de los animales totémicos, de los animales de sus padres y de sus abuelos, y mezclados con los huesos de los bisontes, cosas nuevas y extrañas, cosas que no comprendían muy bien para qué servían, qué clase de hombres deshonestos que vienen a nuestras tierras, qué clase de cazadores si tienen mujeres de cartón, se preguntaban los pieles rojas de la gran pradera. Y así los pieles rojas perdieron la cabeza y mataron, y así los blancos perdieron la cabeza, olvidaron pactos y treguas, olvidaron condiciones previas, y tuvo lugar también la gran masacre de los pieles rojas. Todos conocemos muy bien la historia. Pocos conocen, sin embargo, que el peor mal de los pieles rojas no estuvo en el campo de batalla que cantan las películas, y estuvo en el hambre de los largos inviernos, cuando ya no había bisontes en los campos y los pieles rojas tenían que comer todo lo que encontraban, tenían que asaltar todo lo que veían, porque en lo que fueron las tierras más ricas en animales del mundo estaban muriéndose de inanición, porque 75 millones de bisontes se habían transformado en huesos que los blancos se llevaban en sus carretas para transformarles en abonos, para transformarles en colas, para fertilizar lejanos campos que los pieles rojas nunca jamás habían conocido ni conocerían. El chamán pensó que un día los bisontes volverían, que habían ido al agujero del principio del mundo porque el gran Manitú estaba castigando a sus hijos, a sus bravos. El chamán dijo que había que tener esperanza, que los bisontes eran inmortales, que volverían. Pero los indios, los bravos, los cazadores, cabalgaban sobre la nieve y no encontraban bisontes. Iban siguiendo la huella, quizá, del último bisonte. Iban siguiendo la huella del último coloso que cuando desapareciera de la gran pradera, desaparecería también hasta el último vestigio de toda una cultura.
la cultura de los cazadores de bisontes, porque con los bisontes desaparecieron también los gigantescos lobos grises, hoy extinguidos en Norteamérica, animales que vivían del bisonte. Con el bisonte desapareció también la inmensa mayoría de berrendos o antilocápridos americanos. Con el bisonte desapareció también el último bravo de los indios pieles rojas. Siguiendo la huella del último bisonte, se podría titular este dramático grabado. Siguiendo la huella del coloso, que tenía que estar en alguna parte. Aquí está, viviente, hermoso, como la imagen de un dios zoológico, como la imagen zoomórfica de una divinidad fenecida, en ocaso, pero está vivo, y precisamente está vivo en el gran parque Yellowstone de los Estados Unidos de Norteamérica, donde viven los últimos bisontes y donde, como contaremos después, se ha hecho el milagro, contando con otros parques, de la resurrección de una especie animal que parecía llamada a extinguirse y a desaparecer. Todo cuanto acabo de contarles parece dramático, es tristísimo y en nuestra mentalidad no cabe. Tampoco cabrá en la mentalidad de hombres que vivirán dentro de 200 años las barbaridades que nosotros hacemos con nuestro medio. Pero buenas son estas lecciones. 75 millones de bisontes son matados en 2 siglos. Fundamentalmente, al decir de los cronistas, para acabar con los pieles rojas. Es un general, estratega, indudablemente juicioso, porque efectivamente, al faltarle los bisontes, los indios se derrumbaron, quien piensa que para matar de hambre al enemigo, nada mejor que acabar con su despensa, en ese caso, despensa viviente. De esta manera, nos encontramos en la dramática situación de que en el año 1903 no quedan en Norteamérica más que 21 bisontes. Pero cambia la mentalidad. En aquella época en todas las partes se hacía lo mismo. En Sudáfrica se exterminaron millares y millares de animales. En todas las partes del mundo el hombre creía que la fauna era inagotable, como hoy creemos que el oxígeno o que el agua es inagotable y nos están diciendo que es agotable, que se puede envenenar y que se puede terminar. Y para gloria de la gran nación norteamericana, es un presidente norteamericano, Teddy Roosevelt, el que decide salvar a los bisontes. El que, como para desagraviar la acción de unas guerras que no habían tenido más remedio aparentemente que acabar con el bisonte para conquistar unas tierras, decide que no se puede permitir que desaparezca el bisonte. Entonces se reúnen los bisontes que había en los parques zoológicos. Se crea un parque natural, el Wichita National Park, y en aquel parque natural se introducen, se guardan los últimos bisontes con objeto de que estos animales no se extingan y no desaparezcan. Y he aquí que hoy día, gracias a que en aquel parque se cruzaron sangres de bisontes y dio lugar a una estirpe verdaderamente poderosa, gracias a la previsión del presidente que creó también el primer parque natural, el gran parque natural del mundo, gracias a la visión de los protectores de la fauna ya en el año 1903, hoy hay 5.000 bisontes en los Estados Unidos de Norteamérica y 12.000 bisontes en el Canadá. Pero este es un tema tan interesante, el del salvamento del bisonte, el de la segunda parte de la gran matanza, el de la relación positiva del hombre que se sentía responsable a través de sus antepasados de haber destruido los bisontes, que merece la pena que el próximo día hablemos de la resurrección del bisonte. Mientras tanto, señoras y señores, buenas tardes.